como auditores es precisamente eso. Muy bien. Entonces aquí ya estamos pasándonos al capítulo 8, como ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Vamos entonces a iniciar nuestro capítulo número 8, que se llama Seguridad de las tecnologías de la información. Muy importante este capítulo. Este capítulo tiene condiciones, tiene situaciones, son pocos los estándares, menos que los otros capítulos, pero lo que les decía en una clase anterior, unos comentarios, es que traen unas exigencias y son bastante importantes y amplias, y a veces la inversión que hay que hacer es siempre significativa en las empresas para poder cumplir con este capítulo de seguridad de tecnologías de la información, y que cobra hoy una importancia enorme por lo que estamos viviendo. El trabajo en casa, la virtualidad, toda esta inmediatez, en fin, que pueden traer vulnerabilidades a los controles de la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, ese es el capítulo 8 es donde está consignado todo esto de la seguridad de la información, tecnologías de la información para los que van a ser hoy, a los que son. Y entonces este le aplica a exportador, importador de agencias de aduana también. Dice que es utilizar un sistema informático para el control y seguimiento de su negocio, sus operaciones financieras, contables, aduaneras y comerciales. Y entonces la pregunta aquí es utilizar un sistema. ¿Cuál sistema? De la pregunta. Hoy es muy malo entonces decir que si hablamos de un sistema informático, pues es a través de los software, de las plataformas virtuales, ¿verdad? No habría de otra manera, sistema informático. Entonces hoy sería importante, entonces, pues obviamente tenemos claro que es un software que me ayude a controlar estas operaciones y por el seguimiento y hacer tener trazabilidad. ¿Y cuáles entonces deberían tener control a través de este sistema informático? Entonces, como mínimo, las operaciones financieras, como mínimo, todo esto de la parte contable, ¿cierto? Las aduaneras y las comerciales serían las mínimas que debería cubrir con este sistema informático. Ya, que si ese software lo utilizo para más, perfecto. Pero entonces, cuando estamos allí en la implementación o en la auditoría, pues yo me revisaría que este sistema informático mínimo me cubre estas áreas. Y es fácil hoy entonces hacer una auditoría al respecto, ¿verdad? Déjeme ver tantas operaciones del mes pasado, del trimestre pasado, déjeme ver una sola operación o 2 o 3 o 5 de exportación, por ejemplo, y verifico entonces a través de este software o de este sistema informático, entonces cómo quedó la trazabilidad, cómo fueron los controles, cómo se hizo todo ese historial de esa operación. Normalmente lo hago de esa manera, puede ser de otra manera, pero es más fácil así, creo yo. Selecciono de tantas operaciones de un mes anterior o 2 meses o 3 meses anteriores, 1, 2, 3, 5 operaciones y les hago toda la trazabilidad, todo el control de toda la trazabilidad de esa operación desde el momento que inclusive se le hicieron una solicitud a esta empresa, a este exportador, por ejemplo, de un producto, una orden de pedido, qué sé yo, o podría ser también el importador, la agencia de aduanas de esa manera. Y a partir de ese momento, entonces le hago esa trazabilidad a todo de una vez. Cómo hicieron esa solicitud, cómo fue la verificación entonces de ese cliente, cómo se hizo los controles, dónde están las evidencias, y sigue todo el proceso hasta llegar a destino final. La actuación aduanera, en fin, ahí lleva un tiempito hacer esa verificación, pero casi que controlo todo lo que hay ahí, casi que toda la operación a través de este sistema informático, por tanto allí puedo verificar muchos estándares también, ¿cierto? Sería para llevar un orden también, en una auditoría sería muy
se podría optimizar muy bien el tiempo de esa manera, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Cómo la ven? Bueno, en cualquier momento que tengan algún comentario, me interrumpen y lo hacemos, no hay problema. Y entonces, para el terminal portuario, ¿qué les dice? Lo mismo, tenga sistema informático para el control, seguimiento de su negocio, que incluye actividades operacionales. Mire que aquí tiene una palabra diferente, aquí no la tiene. Actividades operacionales, la operación debe estar controlada a través de este sistema informático. Lo mismo, financieras, contables, aduaneras, comerciales. Y aquí le adiciona otro asunto, que permita entrega de información a las autoridades de control cuando se requiera. Yo digo que esto debería estar aquí también, porque es importante tener esa información disponible también cuando tengan la necesidad de aportársela a las autoridades por un incidente, por alguna cosa, pues claro. Casi que está implícito, porque si está ahí en ese sistema informático y está almacenada la información y todo este tipo de cosas, pues ahí está, pero aquí fueron más explícitos en decir que en caso de que sea necesario que una autoridad requiera esa información, pues que debe ser entregada, porque si de eso se trata, la cooperación, ¿verdad? Es, es un poco más explícito. Y para el transporte terrestre también le dice lo mismo, tenga sistema informático. Lo mismo para el seguimiento de su negocio, operaciones de transporte, bien, financieras, contables, comerciales. Para el control de la operación de transporte debe contar con servicios de seguimiento y aquí dice rastreo satelital o equivalentes en tiempo real para el vehículo y la unidad de carga en el transporte propio, tercerizado o subcontratado. Lo mismo que hemos venido diciendo siempre para transportistas terrestres, que el que tercerice o a quien la tercerice o contrate, para ese debe contratar lo mismo, tener los mismos controles. Entonces aquí adicionan a esto es que tenga el rastreo satelital y algún equivalente, pero que sea en tiempo real del vehículo y la carga. Entonces aquí está relacionado con el famoso DES, ¿verdad? Si es una exportación, entonces ¿qué va a tener? El famoso dispositivo electrónico de seguridad. Y para el vehículo, entonces, pues su famoso GPS, rastreo satelital, que esté funcionando, que lo pueda. Y entonces, ¿cómo lo audito? Creo que nosotros hicimos comentarios, pero lo mismo, selecciono cuántos vehículos en este momento están en ruta y selecciono 1, 2, 3 y hacemos la verificación. Déjame ver el satélite, déjame ver dónde están haciendo los controles, a ver si realmente la información está en tiempo real y la verifico a través de una llamada al conductor, etcétera, para poder decir si lo que dice el conductor en el sitio donde se encuentra, por ejemplo, en ese momento es lo que me está diciendo el satélite, ¿verdad? Y de esa manera entonces podría verificar si eso está funcionando realmente en tiempo real. Bueno, hay diferentes formas de verificar ese rastreo satelital. Ok. Entonces, aquí aplica para todos los sectores. Tener políticas, procedimientos documentados de seguridad informática que comprendan. Mire lo que dice que debe tener su procedimiento documentado. Las políticas y el procedimiento, ¿verdad? ¿Qué debe tener? Entonces, ¿quiénes son los responsables del manejo de la información? O sea, todos, la mayoría de las personas en una empresa interactúan con estos equipos donde hay, o de estos software donde hay información. Para la seguridad de la administración en este caso, pues casi todos interactúan con esa información. Entonces, los responsables, ¿verdad?
deben estar definidos en este procedimiento. Primer requisito, ¿verdad? ¿Quiénes? Tienen contraseñas, tienen cuentas, tienen correos electrónicos, en fin, tienen cuentas para poder controlar. Sí, ok. Entonces, ¿en dónde están las responsabilidades? En este documento. De esas personas que interactúan de esa manera, casi todos. La creación y administración y asignación de roles. Es muy importante que tener esa condición. Creación, administración y asignación de roles. ¿Cómo se asignan esos roles? Entonces se establece allá, seguramente en mi procedimiento documentado, cuáles son en mi rol dentro de esa operación y qué información estoy manejando. Entonces está bajo mi responsabilidad en la administración. Y ahí es donde vienen entonces los niveles de seguridad de la información. ¿Quién tiene acceso a información privilegiada? ¿Quiénes no? ¿Quiénes tienen información sensible? ¿Quiénes no tienen acceso? Y entonces normalmente los software tienen esas posibilidades de parametrizar todo eso. Es decir, todos no deben saber de todo. Todas las personas pueden tener acceso a toda la información, porque hay niveles de seguridad de la organización, de la información. Entonces yo como operario de bodega, por ejemplo, pues yo tengo información solamente de lo que me compete de mi responsabilidad y no tengo que estar monitoreando por allá el software de servicio contable, qué sé yo, de clientes, no, porque esa no es mi responsabilidad. Entonces por eso la asignación de roles, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ser muy precisos en esa verificación y cuando somos consultores, pues entonces así, tal cual, como lo dice el estándar y es precisarlo muy bien para que cumpla con el estándar. Y cuando somos auditores, pues verificar sencillamente cómo le hicieron, cuál fue el procedimiento. Tengo que leerlo, por supuesto, haberlo leído con anticipación. Estos son documentos bastante amplios, bastante gruesos, bastante grandes. Requieren de unas buenas horas de lectura para poderlo entender a veces. Y cuando vaya a hacer la auditoría, pues voy ya con mi lista de chequeo muy ajustadas a estos procedimientos y será una buena auditoría. Lo mismo la administración de cuentas de acceso a los sistemas de información, correos electrónicos, correos, contraseñas. Y por allá en otras también, por el capítulo, lo que 2, te hablan de la famosa control de los dispositivos electrónicos extraíbles, ¿verdad? Entonces aquí tendrá que los correos, las contraseñas, y hay unas buenas prácticas para contraseñas, por ahí creo que más adelante está. Y entonces, ¿qué más tendrá entonces este documento? ¿Cómo es el uso del Internet? Aquí hay mucho por decir. ¿Cuáles son las condiciones del uso del Internet? Las buenas prácticas, lo que está prohibido, lo que está autorizado, qué debe hacer con el Internet. ¿Qué situaciones no debo hacer? Bajar software, instalar software, en fin, borrar información. Hay una cantidad de cosas aquí que ese mundo complejo de la virtualidad trae, aquí nos regula todo esto. Entonces comportamientos, ¿qué es lo que debemos hacer entonces con esto? ¿Cómo debemos operar toda esta situación? Y salen documentos bastante robustos. ¿Sí? De que cuando vamos a hacer una auditoría, aquí hay unas horitas adicionales de lectura para poder hacer una buena auditoría. Lo mismo cuando estamos allá entonces haciendo de consultores, de fijarnos muy bien, leer muy bien lo que dice el estándar. Entonces, en mis políticas y en mis procedimientos, ¿qué voy a colocar allí como mínimo? Y allí verificaré, entonces, asesoraré que coloquen muy bien todos estos componentes que está diciendo el estándar y si no, pues no cumpliría. Otra condición, la interacción con sistemas de información externos. ¿Qué quiso decir con esto? Normalmente las empresas interactúan con otras plataformas, a veces de clientes, bancos, la DIAN, ¿qué más? Con proveedores, en fin, otras plataformas externas, otros sistemas de información externos. Eso hay que determinarlo también entonces en mi procedimiento. ¿Verdad? ¿Cómo voy a hacer esa interconexión? ¿Cómo voy a comportarme? ¿Cómo hacer ese control con esos
posibles que tenga que interactuar. Casi siempre un exportador, importador, agencia de aduanas, ¿con quién interactúa? Con la DIAN. Pero todas interactúan, por ejemplo, con bancos, porque hoy toda la virtualidad, ¿cierto? Con las personas que están trabajando desde casa, con las sucursales, con los que están en otros países, la casa matriz. Normalmente las casas matriz tienen toda la información allí y ese es un externo, ese sistema externo allá no está bajo mi control, está en otro lado. Entonces determínelo cómo es ese, documente todo eso. Solo procedimientos políticas son bastante robustas, repito, salen cosas y los personas, los responsables en las empresas aquí se dedican muy y hartos días tratando de documentar todo esto si no lo tienen. Entonces, otra condición, el correcto uso de los recursos, ¿verdad? También. Aquí dijo el uso del Internet y aquí el uso de los demás recursos informáticos. Los equipos, los software, las bases de datos, esos famosos rack que usaban por ahí en las empresas, en fin, hay bastantes. Y así como los controles necesarios que garanticen la confidencialidad de la información, es decir, todo eso está orientado ¿a qué? A proteger, asegurar la confiabilidad de esa información, de la seguridad de la cadena de suministro. Ok, comentarios aquí, preguntas, porque aquí en esto a veces se presenta bastante. Coronel. Señor Wilfredo, dale. No, sí, ese numeral 8.2, sí, es complejo y bastante información. Para mi criterio, una empresa de esa magnitud tendría que tener un departamento especializado con un gerente o una persona encargada, experta en esta área de informática, que regule todo esto, ¿no? Y proteja la información y tenga todos sus controles, el buen uso del Internet, la interconexión, los equipos. Yo pienso que la empresa como tal tiene que tener el departamento, el gerente de esa área con sus equipos, con su personal, para exclusivamente ese punto 8.2. No sé, ¿no? Una opinión al respecto. Normalmente sí ocurre, pero hay empresas pequeñas que no tienen esto, porque son pequeños. Un exportador a veces es una oficina, pero subcontratan todo esto a veces lo subcontratan. Entonces, ¿qué debe hacer el exportador en este caso? Pues haga su procedimiento y cómo va a controlar entonces o cómo va a auditar a su proveedor que cumpla con esto. Normalmente, ¿qué le dicen a su proveedor? El que contrató todo esto. Pues entonces, hágame el procedimiento que me dicen aquí como OEA, que tenga un procedimiento y escríbame todo esto entonces, y yo lo reviso. Y yo le doy mi posición para los controles y hacemos equipos, reuniones de trabajo y aportamos todos y entonces sale un documento bien robusto, bien importante, que nos funcione, nos ayude y que realmente finalmente me proteja a mí información, que sea confiable, que la confidencialidad de la información es lo que buscaría. Porque hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? La mayoría tercerizan esto. Precisamente por eso, cuando es una empresa grande, una empresa que robusta, sí amerita tener un ingeniero, no sé qué, de sistemas con su equipo, con todos sus colaboradores, con equipos, con tecnología para poder cumplir, claro. Pero hay casos así como el que estoy contando. Pero el responsable es el exportador, importador, el que se está certificando, el que está habilitando en este momento. Entonces, ¿qué hace? Conjuntamente hacen esos procedimientos y establecen todos esos controles. Y yo le exijo a mi proveedor que se cumpla, porque es mi información la que me tienen allá, ¿verdad? Y yo necesito hacerla confiable. Se presenta con frecuencia eso. Ok. Auditar estos requisitos, a veces cuando llega uno de estos que son bastante robustos, hay bastantes documentos, es cuando especialmente como auditores
debemos prepararnos bastante, leer bastante, entender. Las listas de chequeo tienen que estar ajustadas a estos procedimientos también, porque aquí hay mucha información, lo que dijo la empresa que iba a cumplir, entonces se vuelve auditable. Y ni qué se diga cuando se está procedimentando, ¿no? Eso es, por eso, este sería otro componente que yo le diría, cuando les dije allá en la primera clase que de inducción, tal vez, que deberíamos tener entonces las prioridades para implementar. Aquí yo tendría una consideración de recursos, de tiempos, de horas de trabajo, de y si no lo haces desde el principio, al final del ejercicio, iniciamos y resulta que ya nos ha consumido muchos meses de implementación y nos encontramos con esto que es bastante formación la que tengo que estar allí y bastantes horas de trabajo, entonces es mejor empezar, iniciar más temprano la implementación de todos estos requisitos porque si no nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad? Y otra situación es que están dando cuenta. Entonces, aquí hay tareas para todos. Todos son responsables, todos los procesos de la organización. Y aquí está entonces el área de sistemas, como lo llaman normalmente en las empresas. Entraría aquí a responder por esto. Coronel, Señor. En una auditoría hay que empresa de una magnitud grande, ¿no? Yo me supongo que debe haber un equipo disciplinado de auditores, ¿no? Porque un solo auditor, una empresa grande, bueno, imagínense, simultáneamente se podría auditar, por ejemplo, la parte física, la parte esta de seguridad electrónica, varios auditores en varios aspectos, en cada área, auditando al mismo tiempo. ¿Se podría? Sí, claro, y es que debería, no se debería hacerse de esa manera. Por eso, en este caso de de las auditorías para el operador económico autorizado, por lo menos en Colombia, va un equipo bastante grande de auditores y llevan especialistas para auditar cada uno de estos capítulos. Por ejemplo, para auditar este capítulo llevan expertos en temas informáticos, gente que conoce muy bien de eso. No todos los auditores saben de todo, los auditores no sabemos del todo, porque a veces por eso es que a veces y decíamos que un experto técnico también sería importante aquí para este caso. Y claro que eso se debe hacer así. En el momento de la auditoría, mientras unos están auditando el proceso de operación y de seguridad física, simultáneamente los demás auditores están auditando esto y si no se irían muchos días de auditoría, ¿verdad? Entonces, para optimizar el tiempo, el recurso de los auditores, pues habría que hacerlo de esa manera. Ahora, por ahora se están asignando bastantes personas a ese equipo de auditoría, de auditores. Cuando se crezca esto, ya hay muchas más empresas que se requieren, que están implementando y requieren su auditoría, pues yo no sé cómo va a ser porque esto tiene recursos, ¿verdad? Y el Estado no tiene tantos recursos para mandar tantos auditores, que es un recurso agotable. Y yo no sé cuando esto sea tantos solicitando esto, pues va a haber un problema ahí. No sé cuántos auditores van a poder enviar. Y cuando son privados, por ejemplo, los otros, en este caso, por ejemplo, los otros sistemas, los otros BACs, por ejemplo, calidad, y viene entonces el equilibrio. Un auditado, como ya si le cobran la auditoría, entonces el auditado dice, no, yo quiero que manden un solo auditor para que me dedique tanto, porque es que los recursos y porque es que se va mucha plata en la auditoría y bueno, pues ahí viene el problema. Pero por ahora, como les lo provee el Estado, pues se puede hacer, pero cuando llegue esto, como les digo, a ese escenario posible de que ya se va creciendo las empresas, el número de empresas, etcétera, y el recurso se agota, pues no sé, ahí va a haber un problema pues, de escasez de auditores. Ok. Avancemos un poco más. Bueno, entonces, este también aplica para exportador, importador, agencias armadas, instituciones portuarias,
transporte terrestre. Dice que deben asignar cuentas individuales de acceso a la plataforma de tecnología que exijan cambio periódico, que garanticen las características y que incrementen los niveles de seguridad. Cuentas individuales. Aquí nos habla entonces de los correos y contraseñas, ¿verdad? Los accesos que debe tener cada persona. Debe tener unas seguridades y debe tener primero, un nivel de seguridad apropiado. Y dice que las características que cuenten con características que incrementen los niveles de seguridad cada vez más. Las contraseñas son más complejas, nos dicen que es una buena práctica que lleve letras mayúsculas, letras normales, números, lleven otros caracteres, en fin, precisamente para hacer un poco más difícil, o sea, para incrementar los niveles de seguridad. Y entonces la otra condición es que haya cambio periódico, y tampoco dijeron cada cuánto, ¿no? Cambio periódico, pues lo establece la empresa. ¿Cuál es una buena práctica? Que una contraseña ojalá no dure, que tenga una vida útil de 3 meses. Porque acuérdense que los hackers, crackers, los cibercriminales están haciendo esa tarea permanentemente. Rastrear cuentas, rastrear, buscar, hacer hasta que logran descifrar las claves. Y para eso ya tienen alta tecnología también. Tienen robots que se dedican también a eso, a tratar de descifrar las claves. Entonces, entre más rápido la cambie, mejor. Pero si tengo una clave por un año, por más, pues doy la oportunidad de que me sigan, me puedan rastrear más rápidamente la clave y tienen el tiempo suficiente para hacerlo, ¿verdad? Entonces, es importante que se establezca una periodicidad más frecuente. Una clave, una contraseña que dure más de 3 meses ya se vuelve vulnerable, digo yo. Pero entonces incremento las características de esa clave y capacito, establezco los niveles o sea, establezco los criterios para determinar una clave y la socializo y le capacito a las personas y además le verifico que se cambie, como dijimos, en el procedimiento o en la política, que sea, ojalá, antes de 3 meses. Ya hay formas de bloquear, de que el equipo se bloquee a los 3 meses la contraseña y ya obligue a ese usuario a cambiar su contraseña de forma automática y si no, no le deja entrar. Dice, cambie su contraseña o no puede trabajar más en este equipo y se bloquea. O sea, yo no soy ingeniero de sistemas, pero he visto eso en algunas empresas que hacen eso y de esa forma podría entonces controlarse que sea cambio periódico realmente. En fin, ¿en dónde va a quedar todo eso? Allá en mis procedimientos, mis políticas, ¿verdad? Todo esto deberíamos llevarlo allá, aquí, procedimiento, para que quede claramente dicho los criterios, por ejemplo, para establecer una contraseña. ¿Qué debe tener como mínimo? Debe tener tantas cosas, y si no, no es una contraseña segura, ¿verdad? Y asignar, pues obviamente, a una condición allá que se presentaba más con frecuencia, en tiempos anteriores con más frecuencia, hoy no tanto, hay más cultura de eso, pero que se prestaban la contraseña a los funcionarios. Entonces, para no crear una cuenta adicional para cada persona, entonces se prestan la contraseña. Y el que le recibe el turno al otro señor, entonces trabaja con la misma contraseña. Prohibido, eso debe ser prohibido. Yo identifique eso como auditor y de una vez, este no lo cumple. Hay que haber una acción requerida, tenemos que ser contundentes con eso. La seguridad de la información, no una contraseña, el primer principio, uno de los principios es que sea individual e intransferible. No puede utilizarse, no lo pueden utilizar dos personas. Así se desempeñen el mismo cargo, las mismas funciones, todo eso debería ser, es individual, eso no se puede transferir. En fin, tantas precauciones que hay que tener con esto, que deben estar aquí en estos procedimientos, ¿verdad? En estas políticas. Ok.
¿Qué más nos dicen por acá? Aplica para todos y dice que debe tener establecidos controles que permitan identificar el abuso de los sistemas de cómputo y de tecnología informática, así como para detectar el acceso inapropiado y la manipulación indebida de la información. Entonces, ¿cómo entonces la pregunta sería cómo serían esos controles para identificar el abuso? ¿Cómo lo podríamos hacer? Sin ser experto en esto, pero sí he visto algunas buenas prácticas. He visto que hay software, inclusive gratuitos hoy, que puedo parametrizar los equipos para que me identifiquen a esos usuarios cuántas veces intentó entrar a una página prohibida, por ejemplo. Y eso genera unos reportes y podría generar unas alarmas. La persona que está encargada de controlar, el responsable de hacer controles, le quedaría fácil hacer esto. Los ingenieros de sistemas saben mucho de esto y ellos lo hacen fácil. Le quedaría fácil establecer una herramienta o hacer una herramienta para que permita identificar el abuso, ¿cierto? O cómo están, cómo sería entonces controles para esto, para identificar esto. Pues la misma tecnología, los mismos algoritmos hoy nos sirven para crear nuestros propios controles. Si una persona intenta o entra a una página prohibida, a un sector o a una información que no le está autorizada, pues entonces ese software, esa herramienta tecnológica me podría dar una alerta de que esa persona está haciendo ese tipo de actividades y pues sería fácil de controlar, ¿verdad? Lo mismo para el exceso de propiedad o la manipulación indebida. Pues claro, todo esto me daría información muy importante porque debería tener tan bien parametrizados mis equipos que no me permita, por ejemplo, acceder a documentos. Hay unas cosas muy sencillas, fáciles. Por ejemplo, proteger la información. Este documento X puedo yo tener solamente consultarlo, leerlo, pero no lo puedo imprimir, no lo puedo modificar, no lo puedo, nada más, solamente consultarlo. Y hay formas de hacerlo y es fácil hoy, a través de la misma tecnología. O un documento Excel, por ejemplo, estas columnas las puede consultar, la puede llenar el formato a partir de aquí, pero estas de aquí no las puedo modificar, no las puedo alterar. De aquí para allá el formato sí puedo colocar cosas aquí porque ese es mi trabajo, pero esta información, por ejemplo, un formato, una lista de chequeo no la podrían cambiar, ¿verdad? Y hoy lo permite, pero aquí estoy, de pronto me meto en profundidades porque no soy experto en esto, pero solamente comentarios que de pronto les ayuden a ustedes a clarificar un poco y les facilite de alguna manera, entonces, en la implementación o en la auditoría. Ok, este aplica para todos también. Ya debe tener un plan de contingencia informática documentado, implementado, mantenido y en proceso de mejora. Esas son las condiciones. ¿Qué debe tener? Un plan de contingencia. ¿Se acuerdan allá cuando hablamos en el módulo de gestión de riesgos? Plan de la contingencia. Ok, aquí le pide entonces eso. ¿Plan de contingencia para qué? Para todos estos asuntos que me puedan pasar, me pueda ocurrir. Claro, si tengo una buena gestión de riesgos, implementé todas las acciones, lo correcto es que no me ocurra, porque se supone que estoy siendo seguro. Pero si me ocurre, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque siempre hay una probabilidad de que ocurra, por mínima que sea. Entonces, este plan de contingencia me dirá entonces, ¿qué voy a hacer? Frente a todos esos problemas, a todas esas situaciones que puedan ocurrir. Entonces, tenga su plan de contingencia. Primera condición, documentelo, escríbalo. Entonces,
Aquí no dice que debe tener un procedimiento documentado, no, pero tiene un plan que debe estar documentado. Aquí está la condición. Es un documento físico o digital que debe existir en la empresa. Pues si está ya el plan de contingencia documentado, pues lo correcto es que eso que dijo que iba a hacer aquí lo implemente en la práctica. Entonces, el auditor, ¿qué hace? Con ese plan de contingencia y verifica, puede ser en forma aleatoria porque es muy difícil verlo o verificarlo todo en corto tiempo. Pero si en forma aleatoria digo, venga, déjeme ver las evidencias de lo que dijo aquí en su plan, ¿cierto? Que iba a ser para tal cosa. Entonces, para poder verificar si realmente está implementado, verifico unas evidencias de la vida práctica, del día a día en las empresas. ¿Qué tiene que tener también? Que esté mantenido permanentemente. Mantenido es disponible, consultable, a la mano y listo para ser consultado y aplicado. Y la otra condición es que se mejore permanentemente. Siempre está en proceso de mejora continua. Entonces, si este documento no lo han revisado o no hay evidencia que lo hayan revisado durante el último 6 meses, pues ya no lo están manteniendo porque esto cambia permanentemente en las condiciones. Hay muchas cosas que hay que mejorarle a sus documentos, a ese plan realmente. Entonces, no dice cada cuánto se hay que mejorarlo. Mejora continua. Pero si yo me doy cuenta que ese documento lo hicieron hace 3 años, está en la versión número 1 y no han hecho nada más y no hay evidencias, pues eso es un incumplimiento porque ese documento, 5 años de vida útil, no creo que esté tan perfecto como, ¿cierto? Ese sería lo que deberíamos hacer, evidenciar nosotros como auditores cuando estamos frente a un documento. Frente a un documento, verificamos normalmente la fecha de elaboración y los cambios que ha tenido ese documento, la fecha de la primera versión. Y con esa primera versión, entonces se evidenció cuántas veces han mejorado, cuántas veces han revisado ese documento y han hecho cambios para mejorar la vida útil, la trazabilidad de ese documento, el historial de ese documento que debería tenerlo. Ok, ¿algún comentario aquí? No me dejen hablando solo. Hola, Adelante. estamos atentos. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Doris. Tengo que asegurarme que me están escuchando porque si no, Sí, muy no, bien. es que están muy callados. Está muy callado, está muy tímidos hoy. Manuel, Pasará. Manuel tenía una inquietud y bueno, es que sí nos ha pasado cuando nos han hecho auditoría. Y es que como digamos en el caso de la compañía en la que yo trabajo, tiene casa matriz en otro país. Muchas veces todos esos documentos, incluso plan de contingencia informático, procedimientos del manejo de contraseñas, accesos, todo ese tema lo manejan en casa matriz. Nosotros ya, digamos, varias veces ya hemos hecho la consulta y pues ellos no comparten nada de esa información que porque es confidencial. Obviamente nosotros siempre les hemos dicho que pues acá en Colombia hay un tema de certificaciones, que está, digamos, nosotros estamos certificados BASC, entonces el BASC también exige ciertos procedimientos para el tema de seguridad informática y pues con lo de OEA pues obviamente aumenta un poco más la exigencia de clientes cuando nos han venido a auditar. En ese caso, pues nosotros en algún momento habíamos planteado, pues hagamos los documentos con la información que tenemos y la llevamos acá a Colombia, pues con lo que tenemos, pero pues obviamente, digamos, de cierta forma con la información que sabemos o hasta donde nos dejan saber, pero muchas veces ese plan de contingencia y todo lo que, pues digamos, has hablado sobre el tema de seguridad informática no lo tenemos ahí. ¿Cómo se podría hacer? Sí, gracias, Luis. Sí he visto, con frecuencia me ha sucedido. Me pasó con una empresa como consultor también.
No, pues es una de las consideraciones que hay que tener desde el principio. Ya con nuestro planeamiento de implementar el OEA, tenemos que tener esas consideraciones también. Venga, ¿sí podemos tener acceso a la información? Sí o no. ¿Qué es lo que la información tan sensible o qué es la que no tengamos acceso? O, bueno, ok, la fórmula de la Coca-Cola no me la digan, tranquilos, no necesitamos la fórmula de la Coca-Cola, dirá también el auditor, que es un secreto de la organización. No, está válido, pero entonces la forma de interactuar con los equipos yo creo que no sea tan secreto, pues, como para, no, eso es el manejo de todos, o sea, lo que pide aquí el OEA no es nada de secreto, ultra secreto, ¿no? A veces en las empresas se exagera mucho en eso. Pero entonces una de las consideraciones que hay que tener desde el principio, entonces decir, venga, tenemos acceso, y si no, ¿para qué nos aventuramos a esto? Claro, una solución podría ser lo que está diciendo Luisa, pues hagan el procedimiento de ustedes entonces. Si es mucho, muy ultra secreto, pues que eso no se pueda mostrar, pues hagan el procedimiento entonces aquí en la sucursal y expliquen lo que ustedes conocen, lo que saben de eso en su procedimiento y preséntenlo ya. Pero yo diría que hoy no, estos documentos ya tampoco es que sean tan ultra secretos, pues que no lo pueda conocer, no, es, sí ya, el hacker y el hacker eso sí lo saben perfectamente, eso sí no necesitan un procedimiento, ¿verdad? Esa información está ahí, eso sí no necesitan y vulneran inclusive todos sus procedimientos ultra secretos que tienen por allá, que en 5 minutos un muchacho desbarata todos los controles y ya. Pero hay consideraciones de ese tipo. Tener esas consideraciones desde el principio es bueno. Venga, vamos a hacer OEA, vamos a implementar OEA, vamos a presentar una auditoría. Mire que aquí nos piden que tengamos estas políticas, procedimientos, esto. Primero, ¿están en casa matriz? Por favor, si le necesitamos para una auditoría, ¿usted lo facilitan, sí o no? Dígame las cosas claras de una vez, porque si no, después vamos a tener problemas con eso. Y de una vez tener esas consideraciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Si es un requisito y necesito certificarme y no es así, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, no nos aventuremos a hacer OEA porque si vamos a tener estos problemas, pues seguramente no voy a poder cumplir. Y todas esas consideraciones se deben tratar en el planeamiento. Por eso yo siempre insisto en el planeamiento para implementar nuestro OEA. Ok. Vamos, adelantemos un poco más. Lo mismo aplica para todos, debe tener un lugar físico definido en donde se desarrolle la actividad informática con las medidas de seguridad apropiadas que garanticen el acceso solo a personal autorizado. Y allá donde hacen todo eso, se guardan todos esos equipos donde se hace el famoso rack que llaman, a ver cómo se llama eso, la palabra técnica, donde están todos los equipos allí, los servidores, qué sé yo, que hoy cada vez es menos, la verdad. Hoy cada vez menos esos sitios porque sí hay sitios que conservan esa información en otra parte, ya no necesitamos tantos discos duros grandes allí, servidores. Bueno, algunas empresas lo tienen, pero donde se haga ese tipo de, esa actividad de información, donde hay ese tipo de equipos, donde hay ese tipo de controles, pues debe estar seguro, debe estar asegurado, porque si no, imagínense cómo sería un posible sabotaje, una manipulación indebida, qué sé yo, un incendio, un recalentamiento de ese sitio allí, porque pues eso normalmente acumula mucha energía, mucho calor, inclusive, en fin, tenga ese lugar físico controlado, con las medidas de seguridad apropiadas. Apropiadas es que todo eso, yo que verificaría, por ejemplo, yo he encontrado en auditorías que allí, en ese mismo cuarto donde están esos equipos, por ejemplo, allí almacenan papel, almacenan otra cantidad de cosas. Yo digo, venga, pero es que este papel se puede incendiar en cualquier momento porque esto genera mucho calor, mucha temperatura y si no hay buena ventilación y no hay refrigeración allí, aquí va a haber un incendio pronto. Entonces, también uno como auditor debería tener evaluar esas condiciones mínimas. Ahora, si no tiene, por ejemplo, un extintor ahí en la mano, en la puerta o unas instrucciones, pues
por lo menos coloque un extintor ahí, porque de pronto puede haber un incendio ahí. Además, la probabilidad que haya un incendio pues es mayor. Hay algunos que le colocan detectores de humo, detectores de incendios en forma anticipada, porque allí puede haber un incendio, ¿verdad? Puede haber una inundación, ¿cierto? Puede pasar tantas cosas. En la gestión de riesgos, allí estará dicho cómo hicieron la gestión de riesgos para este tipo de situaciones, y deberá colocarse allá en la matriz como mínimo. Si no está allá, pues entonces no están haciendo una buena gestión de riesgos, ¿verdad? Recuerdo que haciendo una auditoría a una empresa, precisamente cuando llegamos aquí a este punto, se les presentó una inundación y dañó todos los equipos. Bueno, yo me puse a averiguar la trazabilidad y pues al final logré establecer que allí se había presentado un incidente. Pregunté por ese incidente que había pasado hace como un año. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué fue lo que les pasó? Cuéntenme. Ah, es que nosotros se nos presentó una inundación. Digo, pero ¿cómo se les presentó una inundación si ustedes, sus equipos están en un segundo piso? ¿Qué fue lo que pasó? Dijo, sí, lo que pasa es que la inundación nos ocurrió por el techo. El techo de abajo se nos llenó el equipo, se nos dañó una canal por allá de un aguacero muy fuerte y se estaba por allá arriba, no habían asegurado eso bien y cayó todo el agua por arriba y se vino sobre los equipos y hubo unos cortos y se perdió mucha información y eso fue un caos y esa empresa sufrió enorme. Mire que eso no lo tenían contemplado, que hubiera una inundación por la parte del techo. Entonces, lección aprendida, se puede presentar esa situación. Entonces no tenían las medidas de seguridad apropiadas porque les pasó el caso. Claro, cuando yo hice la auditoría, pues ya habían corregido todo eso, ya esa situación, pues obviamente estaban cumpliendo porque pues, pero fíjese que en una auditoría y un auditor un poco más agudo, un poco más perspicaz, más preparado, seguramente con alguna experiencia va a decir, venga, pero se les puede inundar aquí también o no tienen las medidas de seguridad apropiadas, ¿verdad? Por estas razones y allí ser bastante precisos, exigentes en eso, porque se les puede presentar información tan sensible como es la de la empresa. Perder información es un activo supremamente importante. Uno de los activos más importantes hoy de las empresas es la información. Puede caerse el edificio, puede caerse la planta física, puede ser lo que sea, pero si tengo la información, puedo salir avante de la situación y puedo colocar un computador allá a las afueras, allá y seguir operando, pero porque tengo la información. Pero si no la tengo, se me fue la información, se me fue un activo muy valioso de la organización y me puede impactar muy fuerte, ¿verdad? Entonces, auditores, tener muy claro esto. Medidas de seguridad apropiadas, lugar específico, definido y con unos controles para que solamente personal autorizado ingrese allí. Allí tendrán controles de acceso de alguna manera, no sé. Eso como sea, hay diferentes tipos de controles de acceso, candados, puertas, claves de acceso, alarmas, no sé, tantas cosas que hay. Pero debe tener esos mínimos de seguridad apropiadas, no dijeron cuáles. Como apropiadas. Y ahí hay buena subjetividad también ahí. Ok. Y entonces, para el terminal portuario, ¿qué nos está diciendo? Disponer también de una infraestructura física, perdón, una estructura tecnológica y de comunicaciones que permita la conectividad con edificios, patios, zonas y diferentes zonas, incluyendo el área de reconocimiento, inspección o aforo. Estructura, infraestructura tecnológica, ¿cierto? Y de comunicaciones para que permita la conectividad con quienes, con todas esas áreas, edificios, zonas de mi instalación portuaria. Entonces aquí le están dando un enfoque a la integralidad de la información, sobre todo los actores que deben interactuar con esta infraestructura tecnológica.
Ahí no le cambió la palabra sistema por infraestructura. Bueno, relativos, pero le está diciendo es que todas esas áreas estén interconectadas, todos esos procesos estén interconectados con esa infraestructura tecnológica. Estamos hablando de una instalación portuaria, ¿ves? Y eso sería aplicable para los demás también, por supuesto. Y aquí le dice que tenga copias de respaldo también para la instalación portuaria, de la información y del software de operaciones con la frecuencia determinada en la política de seguridad. Entonces, de seguridad informática. ¿Qué debe tener entonces para la instalación portuaria en su política? Mire estas diferencias. En la política de seguridad, ¿qué debe tener entonces? ¿Cómo va a ser las cuotas, las copias de respaldo? Los backup que llamamos. Allá, mandatorio en su política de estar para una instalación portuaria. Allá debe estar como mínimo. Y poner a prueba la recuperación de estas copias. Esa misma empresa que les comento que se les inundó ese sitio informático, en la auditoría pusimos a prueba esto. En su procedimiento, en su política, en ese entonces, ahora ya no es así, decía que la copia de respaldo la tenía una empresa una empresa especializada en tener esos discos, esa información acumulada allí protegida, y decía que la condición era que cuando se me presentara una emergencia, entonces yo solicitaba ese disco y debería estar en las instalaciones de la empresa en máximo en 2 horas de tiempo. Entonces, ¿cómo hicimos para verificar eso? Les dije, bueno, entonces lance la alerta, dígale que se le presentó un sistema, algo le pasó, que necesita ese disco, como dice en su procedimiento, como dice en su plan. Necesita urgente. Y pusimos a contar el reloj. Ponemos el reloj a marcar. Resulta que pasaron 2, 3, 4 horas, hasta por la tarde llegó el disco. Entonces su plan no le sirve. Hallazgo, no le sirve su plan, porque usted dijo que en 2 horas y llegó muy tarde, llegó por la tarde. Entonces, ¿qué pasó? ¿No has puesto a prueba esto? A ver si le funciona. Hasta en una auditoría lo detectamos. ¿Qué pasa? ¿Ves? Entonces, ocurre ese tipo de situaciones. Hoy será otra forma, porque ya no es esos discos grandes por allá con una persona que tiene que llevar los físicos para poder tener la información. De otra forma, pero también pruebe eso, que realmente funcione. Entonces, un auditor, ¿qué podrá hacer? Pues lo mismo, verifique que realmente esas copias de respaldo existan, que realmente si se presenta una situación, tengan esa información inmediatamente, ojalá, y se pueda recuperar la operación inmediatamente. Coronel, Señor. Disculpe que le interrumpa. Una pregunta. En relación a la obtención de ese disco, de la información, al tercero, a la persona que está, a la empresa que está encargada de recuperar esa información, por parte de la empresa solicitante, debe haber una representante, un protocolo, quien solicita ese disco duro, que está autorizado. Pregunto si se establece el protocolo, porque cualquiera no puede pedir ese disco, ¿no? Cualquiera no puede manejar esa información. Debe haber también un protocolo para solicitar ese disco. Sí, por supuesto, Wilfredo, claro, que eso debe estar de hecho ya en sus procedimientos, en sus protocolos, claro, no cualquiera puede pedir ese disco, por supuesto. Tiene que haber controles de la información, tiene que tener unos responsables, claro, que no cualquiera va a no tráigame el disco por saber qué es lo que hay, no, hay confidencialidad, ¿verdad? Y hay unos responsables. Eso debe quedar muy claro. Por eso es que el operador económico autorizado tiene tantos procedimientos documentados. ¿Para qué? Precisamente para evitar este tipo de subjetividades, para evitar que se cometan errores. Entonces, para evitar tanto el error, mejor lo documento, lo establezco, socializo a las personas y lo hacemos de tal manera, igual, y no da lugar a la interpretación de los actores. Así es que debe hacerse y debe quedar muy claro.
Eso nos ayuda a minimizar el riesgo. Escribir es bueno, es sano. ¿A algunos les da pereza? Sí, escribir, pero escribir es muy transparente, es muy sano para hacerlo. Es una buena práctica. Y aquí nos lo está diciendo el operador económico autorizado, nos lo está diciendo. Escriba, documente, procedimente, tenga procedimientos documentados. Es precisamente orientados a eso, porque es